Si un video de 60 segundos te hizo cambiar una decisión importante en tu vida, hay algo que tienes que entender. Ese video probablemente no te estaba ayudando, estaba jugando con tus emociones. Llevas años viendo esto y juras que te sirve, pero no. Te lo venden muy bien, pero te están manipulando. Una frase que seguro ya escuchaste: el fracaso es temporal. El arrepentimiento es para siempre. Es fuerte, emocional, difícil de ignorar y por eso funciona, porque toca un miedo que casi todos tenemos: llegar al final de la vida y sentir que pudiste haber hecho más, que dejaste pasar oportunidades, que no intentaste algo por miedo. Y entonces pasa algo curioso: el video te emociona y de pronto empieza a sentirse como una verdad. Pero aquí casi nadie se hace una pregunta simple: ¿eso que sentiste, lo pensaste o solo lo sentiste? Porque cuando una emoción pega fuerte, pensar con calma deja de ser prioridad y de pronto empiezas a tomar decisiones importantes basado en lo que sentiste durante un minuto frente a una pantalla. Y ojo, no tener ganas de hacer nada a veces está bien. Necesitas descansar, necesitas pausar, necesitas soltar el estrés para poder continuar con tus proyectos. Pero esos videos no están hechos para recordarte eso. Están hechos para empujarte, para provocarte, para incomodarte y sobre todo para que reacciones. Seguro ya viste ese video, el que te pide cerrar los ojos e imaginarte a los 85 años, sentado en un sillón, y entonces aparece tu yo del futuro para decirte lo que no hiciste por miedo. Y escuchas algo como esto: ¿te acuerdas de ese negocio que nunca empezaste? Mi vida fue buena, pero no fue la vida que pudo haber sido. Es fuerte, y justo cuando estás en ese estado emocional vulnerable, aparece el golpe final. El fracaso duele, pero el arrepentimiento te mata. Actúa hoy, no mañana. Hoy. Se siente urgente, se siente verdadero, pero aquí está el problema. El peor consejo que puedes seguir es el que nace de una emoción manipulada. Hoy no quiero inspirarte. Hoy quiero que veas cómo funciona este truco. Porque cuando lo entiendes, dejas de reaccionar por impulso y empiezas a pensar con la cabeza fría. Y créeme, corazón, esa diferencia lo cambia todo. Todo empieza con una pregunta que suena profunda, pero que en realidad es una trampa emocional. La pregunta es esta: ¿de qué te vas a arrepentir más? ¿De lo que intentaste o de lo que nunca hiciste? Suena fuerte, suena filosófico, pero fíjate bien. Antes de que tengas tiempo de pensar la respuesta, el propio video ya te está dando. El fracaso duele, pero el arrepentimiento te mata lento. El fracaso es una cicatriz, el arrepentimiento es una herida que nunca cierra. Y aquí pasó algo importante: no te dejaron pensar, te hicieron una pregunta y enseguida te metieron la conclusión. Primero activan una emoción fuerte, luego te dan una respuesta rápida y tu cerebro conecta ambas cosas como si fuera una verdad. Pero aquí hay un problema: que algo suene bonito no significa que sea cierto, porque este discurso olvida algo básico: el contexto de cada persona. Es muy fácil decir actúa hoy, pero decir eso es mucho más fácil cuando tienes dinero ahorrado o alguien que pueda ayudarte si las cosas salen mal. La realidad es otra. Muchos proyectos no se quedan en el camino por falta de ganas. Se quedan en el camino porque la vida cambia en un segundo. Una enfermedad en la familia, un gasto inesperado, ahorros que desaparecen, o simplemente porque no todos vivimos las mismas 24 horas. Nos repiten mucho esta frase: todos tenemos el mismo tiempo. Pero piensa un momento, ¿es lo mismo el tiempo para alguien que tiene ayuda en casa que para una persona que se levanta a las 3 de la mañana para cruzar la ciudad, trabajar todo el día y regresar a las 9 de la noche agotada, solo para cenar, dormir
y empezar otra vez? Para esa persona, no actuar no es falta de valor, es sobrevivir. A veces esperar, a veces pausar, a veces no lanzarte a ciegas es la decisión más responsable cuando tus recursos son limitados. Pero hay algo en esos videos que nunca te cuentan y esto casi nadie te lo menciona. ¿Qué pasa con la gente que sí lo intentó, falló y ese golpe les dejó deudas o problemas de los que nunca se pudieron recuperar? ¿Y qué pasa con los momentos en los que esperar, pensar o no actuar todavía fue la decisión más inteligente? Eso el video no te lo pregunta, porque si lo hiciera, la urgencia del discurso se rompe. Y esa urgencia es justo lo que necesitan, porque cuando sientes urgencia, no te detienes a pensar en tu situación real. Simplemente reaccionas muchas veces por culpa. Después de esa pregunta viene la famosa escena, la escena de los 85 años. Y aquí pasa algo interesante. Ese video no te está dando datos, tampoco consejos prácticos. Lo que te hace es construir una escena pensada para que sientas algo muy fuerte. Antes de que tengas tiempo de pensar, te pide cerrar los ojos. Escuchas una voz tranquila. Te imaginas en un sillón, con una manta, con un café. Afuera llueve y aparece tu yo del futuro. Nada de eso está ahí por casualidad. La lluvia, el café, la nostalgia, todo está ahí para provocar una emoción. Es lo mismo que hace una película. Cuando pone música triste, la música no explica nada, pero te hace sentir exactamente lo que el director quiere. Aquí pasa lo mismo. Primero te hacen sentir y cuando ya estás emocionalmente abierto, llega el mensaje. Actúa hoy, no mañana, hoy. Y ahí aparece la urgencia. Pero piensa en esto un momento, corazón. Si alguien te dijera exactamente lo mismo mientras estás en el tráfico, lavando los trastes o de camino al trabajo, posiblemente dirías, espera un momento, mi vida no es tan simple. Pero como el video te metió primero en una escena emocional, la idea entra sin resistencia, no porque sea más cierta, sino porque te hizo sentir algo y luego viene el movimiento más astuto. El discurso deja de hablar de lo que haces y empieza a hablar de lo que eres. Te dicen algo así: solo hay dos tipos de personas, las que intentan y las que se quedan soñando. Y entonces preguntan, ¿tú qué tipo de persona quieres ser? Parece una pregunta simple, pero ya no te están dando consejo, te están vendiendo una identidad y rechazar una identidad se siente mucho más difícil que rechazar un consejo, porque entonces parece que estás rechazando la mejor versión de ti y así aparece la presión. ¿Eres la persona valiente o eres la persona que nunca lo intenta? Pero la vida real no funciona así. A veces necesitas esperar, a veces tu situación no te permite arriesgarte y eso no significa que tu vida esté detenida. Mientras esperas, también puedes prepararte, porque cuando llega una oportunidad, la diferencia la hace quien estaba preparado. Pero este discurso no deja espacio para esa realidad. Si dices, no tengo dinero, no es el momento, mi salud no me lo permite, entonces aparece la etiqueta, la persona que vive de fantasías. Así te etiquetan sin escuchar tu situación, porque cuando tu vida no encaja en su fórmula, el problema ya no es el consejo, el problema eres tú. Después de toda esa presión, llega la conclusión que si no actúas, hoy te estás saboteando, que pensar demasiado es debilidad, que esperar es miedo. Y así te quitan algo muy importante, el derecho a pensar con calma, porque según ese discurso, si dudas, ya estás del lado equivocado. Y hay algo más. Todo esto parte de una idea muy conveniente, que el único obstáculo entre tu vida y la vida que quieres eres tú. Tu falta de decisión, tu miedo, tu excusa, nada más.
no hablan de tu contexto, no hablan de tu dinero, no hablan de tu salud, no hablan de tus responsabilidades. Para ese discurso solo existes tú y la decisión que no tomaste. Y sí, a veces nosotros mismos podemos ser un obstáculo, pero también es cierto que muchas cosas están fuera de tu control. Y cuando te repiten que debes de actuar ya, que tu futuro depende de lo que hagas hoy, empieza a aparecer algo más: estrés y ansiedad. La sensación de que estás llegando tarde a tu propia vida. Y sí, pensar en el futuro está bien, planear también. Pero una cosa es pensar en el futuro y otra muy distinta es vivir aterrorizado por él, porque la vida no es una línea recta. Las cosas cambian, las circunstancias cambian y a veces el futuro que imaginabas simplemente no ocurre. Y eso no significa que fallaste. A veces solo significa que la vida es más incierta de lo que esos discursos quieren admitir. Y nadie sabe qué va a pasar mañana, mucho menos dentro de 30 años. La próxima vez que un video te emocione en menos de un minuto, recuerda esto: sentir que algo suena verdadero no es lo mismo que haberlo pensado. Los discursos más efectivos no te convencen con argumentos, te convencen con emociones. La inspiración no es el problema. El problema es cuando alguien usa esa emoción para pensar por ti. Porque cuando alguien piensa por ti, terminas tomando decisiones que nunca analizaste. Y de eso se trata este canal, de que ningún discurso, por bonito que suene, piense por ti. Si este video te hizo pensar, suscríbete. Cada jueves a las 7 de la mañana, hora México, hay un nuevo video aquí para seguir cuestionando lo que vemos y lo que damos por un hecho. Gracias por estar aquí. Gracias por quedarte hasta el final. Sean felices, corazones. Nos vemos en el próximo video.